Vidal no es Heidi, Vidal no es una original. Un país no es el terrorismo comunicacional se ha ensañado, unos verdaderos hijos de puta en realidad, profetas del odio se los podría llamar, con el tema de las vacunas, mintiendo descaradamente. Ya vamos a ver distintas secuencias. Hoy, 30 de abril, la Argentina, a pesar de la carencia de vacunas por los grandes laboratorios que no las proveen debidamente, a pesar de haber sido pagadas con los contratos celebrados en tiempo oportuno, y fue lo que motivó que en su momento se pensara que a fin de marzo iba a haber un número apreciable de argentinos vacunados. Hoy, al menos hay que reconocer que hay 10 millones de dosis, lo que parecía hace un mes atrás casi inimaginable que se consiguiera. Claro, dirán con toda razón que no era lo que se había prometido, pero hay que ver quiénes son los que no cumplieron. No cumplieron en realidad en plural los proveedores, los grandes laboratorios, que a su vez libran una guerra de exterminio entre ellos. Por ejemplo, AstraZeneca no la ha cagado solamente a la Argentina, lo ha cagado a grandes países de Europa y ha sido no solamente perjudicada esa parte de Europa, sino que lo ha llevado a los tribunales de justicia. Ha perjudicado también a la Organización Mundial de la Salud y a todo el continente americano, salvo Norteamérica. Es decir, que no es un problema que concierne exclusivamente a la Argentina, como dañada, como lesionada, como perjudicada. Los rusos, a su modo, han logrado proveer lo que han podido. La mayor productora mundial de vacunas, que está en la India, no puede hoy proveer a la Argentina porque la India sufre, el país que más sufre, en realidad, los estragos de la pandemia, y se ha prohibido por un tiempo determinado que salgan vacunas hacia el exterior. En consecuencia, hay una razón, un motivo, una causa que justifica que no se provea lo que se había comprometido y que la Argentina también lo había pagado. Hay que informar todos estos datos para que la gente sepa dónde está parada. Y a su vez, lo que voy a referir ahora es porque hay un lobby feroz, lo hubo desde el comienzo, en favor de Pfizer, de una de las grandes farmacéuticas o laboratorios del mundo. Miren este autor de este libro, Antonio Sitges Serra, un calificadísimo cirujano de Barcelona, en su libro Si puede, no vaya al médico, un libro anterior a la pandemia. Miren lo que dijo de Pfizer, por el que hacen lobby. A raíz del anuncio de una vacuna contra la neumonía, es a propósito de eso que viene la cita, que el anuncio fuera presentado directamente al público por la compañía Pfizer es grave, pero más grave aún es que lo avalara la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria o la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia, en cuyas páginas web, por cierto, no pude encontrar referencia alguna al anuncio ni a los beneficios obtenidos por dichas sociedades en relación con la promoción de la vacuna en los medios. Pfizer, presta atención a esto, la primera en el ranking de las 10 farmacéuticas más potentes, ha sido multada en varias ocasiones por realizar sobornos, llevar a cabo diversos tipos de abusos en materia de precios
y comercialización y comercializar fármacos dudosos. Y a pesar de ello, no parece haber tenido dificultad alguna para aparecer en el prime time de las televisiones públicas, avalada por las sociedades científicas. Recientemente, el diario ha hecho público los graves conflictos de intereses de científicos de la Asociación Española de Pediatría con influencia en la comercialización de vacunas generosamente sponsorizadas por Pfizer y otra gran farmacéutica o laboratorio que ahí se menciona, GSK. De manera tal entonces que para desinformar o para informar, como es su obligación correctamente, hay que proveer todos los datos. Y si en algún momento Pfizer con la Argentina no se logró un acuerdo, se debió realmente a razones que fueron ampliamente difundidas por la Argentina a raíz de los requerimientos extorsivos de este gran laboratorio. Dentro de 3, 4 años, seguramente que Netflix va a referir con alguna serie todo lo que ha ocurrido en este periodo nefasto, terrible y trágico que está pasando la humanidad. Silvia Quevedo de Barrio de Pie estuvo en todos los lugares en las últimas 48 horas a raíz de haber requerido que fueran considerados trabajadores de una actividad esencial, los que, entre otras cosas, están a cargo de los comedores para alimentar niños, familias carenciadas, etc. Pérsico, miembro del Gobierno Nacional, Navarro, miembro del Gobierno Nacional, han dicho que tienen que esperar su turno, que no han pedido ningún privilegio. Tal cual. ¿Es un privilegio lo que ustedes decían? No, para nada, no es ninguna excepcionalidad. Simplemente ya hemos sido reconocidos y reconocidas en un trabajo que ha sido histórico, en un rol que han cumplido las mujeres, sobre todo. A veces pareciera que nadie se pusiera la mano en el corazón de entender que hay personas que no tienen la posibilidad de tener un trabajo formal y que no tienen un plato de comida, que sin embargo estas mujeres se pusieron esta tarea al hombro y decidieron darle de comer a la gente. Tarea principal, dieron de comer a la gente. Estas mujeres, antes de ayer, tuvimos que cerrar, así todos los días, cerrar un centro comunitario o un comedor por contagio. Nos pasa diariamente, 200 o 300 niños, abuelos, personas concretas, se quedan sin comer, tienen que ir a la búsqueda de otro lugar. Es una situación complicada, no hemos pedido ni privilegio, ni saltar la fila, pero ha sido de una manera tan tremenda que lo han tratado. Ayer justamente discutía con un periodista muy conocido acá en Córdoba, de una radio muy conocida. Es un amigo mío. Pero agresivamente, sin intentar, hay que tener mucha responsabilidad a la hora de comunicar. Hay que dar todos los elementos para que la sociedad en su conjunto después pueda decidir. Hay informaciones sesgadas, hay intencionalidades de no llevar paz donde hay mucha preocupación, donde se está muriendo gente. Hay que tener mucha cautela, responsabilidad, llevar tranquilidad a la gente. Esa es nuestra tarea. Acá todos queremos salir de esta situación. Ahora, nosotros tenemos una tarea que es esencial porque hay muchas familias que comen en nuestros centros comunitarios. Hay mujeres que tienen 50 años y tienen riesgo de vida porque tienen diabetes, tienen situaciones vinculadas a problemáticas cardíacas. Son pacientes que ya hemos dado cuenta de que se han muerto personas estando en la primera línea. Ahora, tampoco es que hemos dicho que vamos a saltar la fila, que queremos estar por fuera de la agenda de la vacunación. Queremos ser parte de la agenda, no queremos que haya ningún escándalo. Estamos realizando nuestro relevamiento, pero estos mismos sectores que dicen que nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social, que somos los que cortamos los puentes, que somos los que vivimos de los planes y no queremos trabajar, la verdad que son los mismos que empiezan a decir, ni bien sale un anuncio de que hay 70.000 vacunas para referentes sociales que cumplen una tarea primordial para los territorios que no solamente están haciendo los movimientos populares,
está realizándolo la iglesia, está realizándolo los clubes deportivos. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil en los territorios que están cumpliendo esta tarea y que también deben ser vacunados. Hay una campaña, Martín Franera, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Así es. Hoy. Hoy. No sé, dentro de unos meses, dónde puede llegar a estar. Ojalá que en otro lugar. Ya lo veremos durante el desarrollo del programa. Hay lo que algunos dicen una campaña fundada en el odio. ¿Ustedes lo perciben como odio o como un reproche fundado o como una objeción nacida de datos o de criterios diferentes a los que maneja la política sanitaria del gobierno? Yo creo que la campaña del odio viene gestándose de hace un tiempo ya, que es un nicho que la nueva derecha, llamada libertaria, fue encontrando de alguna manera, fíjate en España, que se van un poco un escenario adelantado de lo que sucede también en Argentina, en una tensión, también te diría el outsider de Bolsonaro, también un poco que provoca, yo te diría, las reglas mínimas que la política había logrado a partir de la democracia de 1983 y que de alguna manera genera un impacto en el cual básicamente hoy que nosotros gobernamos el país, genera un impacto planteándole a la sociedad en principio que está gobernada por irresponsables, que no manejamos bien la pandemia, que los índices que tenemos 40.000 muertos, lo que dice Silvia, generan a partir de estas empresas privadas que son los medios de comunicación y la concentración, porque esto hay que decirlo así, no son medios de comunicación, porque la realidad que cuando uno analiza la comunicación como un derecho humano y analiza en manos de quién está la comunicación, te das cuenta que hay un nivel de manejo de la comunicación y hay una directiva a esos medios de comunicación para generar un clima no solamente caótico, no solamente un clima propio de un partido opositor que pueda, sino un clima de irresponsabilidad, porque verdaderamente el nivel de estándar, de exigencia a los gobiernos, en particular populares, recién le decía él, la vara, cómo se manejan entre los gobernantes de Cambiemos que están en una función administrativa de gobierno y los que no están. Y ahí uno puede ver que verdaderamente el odio, como también los niveles de conspiración, el manejo mentiroso de medios de comunicación, es verdaderamente una herramienta que viene hoy a Argentina a generar verdaderamente un clima, yo te diría, no sé si de confrontación, pero sí de destitución, no tengas la menor duda, porque están todo el tiempo, pero permanentemente, generando un clima de crisis, un clima como si ellos hubieran generado con el gobierno anterior sin pandemia mejores condiciones de gobernabilidad que las que estamos intentando nosotros desde un gobierno nacional popular que ha logrado básicamente, por sobre todas las cosas, un amplísimo nivel de unidad, un amplísimo nivel de consenso. No nos van a decir ahora que somos Venezuela, no le pueden decir a Massa que es Venezuela. O sea, verdaderamente, y en ese sentido, creo que el esfuerzo por construir reglas de convivencia, por construir un gobierno de mayorías, es enorme, es inmenso. Y esto que vos dijiste en tu editorial al principio, la suscribo 100%. Tenemos verdaderamente los argentinos, ¿sí?, permanentemente en medios de comunicación que están conspirando sobre la democracia argentina, ¿sí?, porque generan un nivel de confusión en la gente, un nivel de odio en la gente, que terminan odiando a la mujer que le da de comer todos los días a un pibe, cuando ellos no se hacen cargo de cuál es la condición en Argentina. Oreste Lucero, que es un publicista de nota, pero además un registrador de las opiniones, criterios, y los va evaluando de la sociedad argentina en todos los territorios, incluso en el exterior también ha hecho trabajo. ¿Advierte la existencia del odio? Sí, lo escuchaba él y coincido en mucho lo que él dice y lo que dijo ella antes, y hay mucho odio, sí. Sí. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Por las razones que quiera o que seas. Ella hablaba de... Es doloroso que alguien cuestione una vacuna a un tipo que le da de comer a otro tipo.
fríamente, o sea, saquemos la política. Es jodido, hay que ser jodido. Y coincido con mucho lo que dicen los medios como sujetos de poder. No me importan los bandos ni quién está atrás. Lo que sí me importa es que estamos jodidos y que con ese odio y esa distancia y esa división que tenemos, no vamos a ir para ningún lado. Me emociono porque tengo un día especialmente sensible por la muerte de un amigo y por la vacuna. Y no vamos a ir a ningún lado. Y tenemos que ir a algún lado porque estamos todos acá. Todos los que estamos acá no nos vamos. Los que ya se fueron a Uruguay, los que se fueron a Estados Unidos. Acá hay un montón de gente, él en su lado, ella en su lado, yo en mi lado. Cada uno con su idea, haciendo lo que puede, que estamos jodidos porque la situación es brava. Este es un momento donde deberíamos todos apoyar con ojos cerrados al gobierno que fue elegido por la mayoría. Después cagarnos a palo, después cuestionarnos. Pero yo veo el cuestionamiento a la investidura presidencial, me jode. Yo respeto al presidente, sea Macri, sea Cristina, sea Alfonsino, sea Alberto Fernández. Pasa por ser ciudadano, respetar absolutamente esa investidura, esa institución, porque sin ese respeto no podemos funcionar. Acá todo es cuestionable por cualquiera. También eso tenemos que curar. Cualquier cuatro de copa cuestiona cualquier cosa. No respetamos, no escuchamos. Es fácil echar la culpa. Yo estuve 3 veces en la función pública. En función ejecutivo, vinculado a la comunicación, Radio Nacional, ATC hace muchos años y fui secretario de la Municipalidad de Córdoba. Es tan difícil gestionar. Hay que tener tanta cabeza, tantos huevos, tanto compromiso para gestionar, que yo le recomendaría a mucha gente que se meta en la política y en la gestión. Porque desde afuera cualquier cuarto de copa, cualquier periodista te plantea soluciones y le exige a él, a mí, a ella, hay que meterse. Es tan difícil administrar la escasez y en la Argentina hace muchos años que se administra la escasez. Hace muchos años. Venimos con números, yo no le voy a poner, para mí no hay culpa política, para mí yo no quiero ver las culpas porque me voy a la política. Pero los números de la economía son decrecientes hace muchos años. Desde que se fue Isabel y debíamos, creo, 5.000 millones y llegó Alfonsín y debíamos 53.000. O sea, hace muchos años que no generamos riqueza como país. Hace muchos años que no hay trabajo para... Yo recibo unos 30, 40 currículum por semana. Vos sabés que yo tengo la plataforma, yo tengo 2 o 3 negocios y por suerte peleándola y laburando bien, pero no puedo incorporar a nadie. No puedo generar trabajo. No puedo, en mi estructura no puedo generar trabajo. Es más, se viene, y me preocupa lo del odio y lo que estaba hablando porque no se está pensando en la pospandemia. La pospandemia va a ser dramática en términos de estructura económica de país, en términos de riqueza, en términos de laburo. Y yo no siento que nadie, no hablemos del gobierno, nosotros los ciudadanos, no estamos pensando en la pospandemia. No estamos pensando qué va a pasar cuando este golpe tremendo que va a tener la economía por el cerramiento, que creo que está bien, por esta, ¿cómo se llama? Cuarentena, ¿cómo se llama este proceso que estamos ahora? No es estrictamente una cuarentena. No, un proceso de restricciones. Sí, bueno, no queda otra. Hay que mandarse a guardar seriamente. Pero eso va a impactar tremendamente. ¿Hacia dónde vamos, Eduardo Mucal, nuevo más y docente en actividad? ¿Hacia dónde vamos? En primer lugar, tenemos que reconocer que estamos en una situación muy complicada. Si se quiere, entre medio de 2 procesos, uno a nivel mundial y también que es la pandemia, que afecta a todo el mundo, que es impresionante, que vamos a una segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Tiene un periodo más largo de lo que muchos de nosotros pensamos, en el marco de una crisis económica profunda. Y esta sociedad está sufriendo este problema sanitario, producto del ataque de la pandemia, pero también, junto con ese, un ataque profundo a las condiciones de vida. Hoy la sociedad, ustedes hablaban de odio, en realidad es una sociedad que vive cada sector manejando sus intereses. Entonces tenemos empresarios que pagan miserias de salario. Hay una flexibilización laboral y una precarización laboral como nunca antes hubo. Acá tenemos una empresa que la figura en todos los lugares del país como la proveedora de los equipos de oxígeno
para la cobertura en los hospitales. Paga 35.000 pesos a cada operario. Eso es los empresarios cordobeses, los empresarios argentinos que también lucran con la flexibilización y la precarización laboral. Nosotros tenemos un 52% de chicos bajo la línea de pobreza, lo que mencionaba recién Silvia. Es decir, esa es la situación en la Argentina, una precariedad, una flexibilización laboral absoluta y por el otro lado una pandemia que viene atacando esencialmente al conjunto de la población. Y hay una vergüenza que es el tema de las vacunas. Toda la denuncia que hizo usted es así, tal cual. Alrededor de la vacuna hay un negocio y ese negocio se llama capitalismo. ¿Quién se beneficia con la pandemia? Los grandes laboratorios. Es parte de lo que es este sistema, que te defienden las patentes. Las patentes son privadas. La poliomielitis desapareció del faz de la tierra porque la vacuna Sabin fue un bien, un patrimonio de la humanidad. Permitió vacunar a toda la población mundial. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Por salvarle las papas a las grandes empresas. Tenemos dos empresas acá, AstraZeneca y el laboratorio de Figueras, que no recuerdo bien el nombre. Richmond. Que van a hacer la vacuna. La Sputnik va a ser. La Sputnik y la AstraZeneca, vamos a tener las dos. El principio activo de la El AstraZeneca principio ya se activo- hizo en la Argentina. Perfecto. Estamos en condiciones de que se expropie el principio activo, se estatice y se pueda vacunar en mayor cantidad al conjunto de la población. Es como tener chicos muertos de hambre y estar comiendo un banquete acá. Entonces tiene que haber por parte del gobierno una actitud más importante en el sentido de nacionalizar, estatizar, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de la salud de la población. ¿Hacia dónde vamos, Silvia, entonces? Y es una ¿Cómo salimos de esta situación en la que parece que hay muchas coincidencias desde distintas ópticas? Sí, Y acá coincidimos con bastante. distintos posicionamientos y con distintos objetivos. Me parece que también la pandemia dejó en evidencia una situación estructural que no es nuevo, ¿no? Nosotros cuando ponemos en evidencia la situación de pobreza o la situación del flagelo de la pobreza, estamos hablando de muchos años, de políticas públicas que no han abordado de fondo la cuestión de la pobreza. Y ahí es donde me parece que hay que empezar a preguntarse qué es lo que tenemos que hacer y qué es hacia dónde tenemos que construir esta nueva Argentina que necesitamos. Estamos en una situación muy compleja, una situación muy complicada. Creo que no se Pero hay pueden hacer. posibilidad de hacer una Creo nueva que Argentina, creo así que no como- se pueden hacer pronósticos. No se pueden hacer pronósticos porque ninguno de nosotros tiene una bola de cristal. Sí creo que tenemos posibilidades y oportunidades para empezar a cuestionar y para empezar a debatir cómo han sido hasta este momento las situaciones concretas de la gente. No salió de un repollo un 50, un 40% de pobres. Y no está tan bueno decir que algunas cosas hicimos bien y otras cosas que hicimos mal. Hubo cosas que se hicieron mal, ¿no? Porque está bien, porque desde la caja PAM y hacemos una contabilización de los programas sociales en la Argentina, creo que ya lo he dicho acá, desde la caja PAM había 800.000 personas y hoy estamos hablando de que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, a través del registro de trabajadores de la Economía Popular, ya ha llevado registrado 2 millones de personas. Entonces, efectivamente, eso hay que hacer una observación detallada y minuciosa y decir, bueno, hasta acá llegamos y cómo empezamos a afrontar esto y cómo empezamos a revertir de una vez por todas esta situación de la pobreza. Creo que nosotros tenemos algunos aportes para hacer. Ya voy a volver sobre eso para saber cuáles son algunos de esos aportes. Mientras tanto, quiero saber, Martín Fresneda, que aparece entre los compañeros de Frente de Todo, o compañeros de Martín Fresneda, para ser impulsado. Pensé que me decías compañero. Yo pensé que Se había sumado. Hago la aclaración. Muy Yo soy absolutamente presidente de todo enrolamiento. Pero para salvar, Sería un gran gusto, compañero. bueno, para salvar de cualquier equívoco, entonces, no, la pregunta estuvo bien formulada.
aspira a ocupar y tiene quienes lo apuntalan una banca en el Congreso Nacional para las próximas elecciones. ¿Cuáles son las ideas que originarían el apoyo a ustedes en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo y sobre todo en los alineamientos de Córdoba? Mira, en principio una decisión personal. Vale aclarar que siempre uno puede tener la aspiración, hace falta todavía pasar por el proceso interno en donde... Yo dije compañeros suyos. Claro, ahora tengo que ser consagrado. Puntualizo. Después la conducción, sin duda. Espero que, por sobre todas las cosas, que mi conducción nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner, me ratifique en ese puesto que yo he tomado la decisión de luchar, digamos, internamente, porque durante muchos años, mira, yo soy apoderado del Frente para la Victoria del año 2009, más o menos. 2009 en adelante, fui candidato en el 2011, después fui secretario de Derechos Humanos de Nación, después fui legislador. Todos esos lugares que fui ocupando siempre también de alguna manera me pusieron en un lugar de tener que ceder en los lugares básicamente de expectativas de las listas. Esta oportunidad creo que más allá... Después tuve un problema de salud yo, que por suerte estoy bien, y ahora verdaderamente creo que en lo personal que estoy en condiciones de representar el espacio en una condición muy adversa que está la Argentina, y esto es una realidad muy adversa. El mundo está en una condición muy adversa, y desde lo personal siempre a lo colectivo yo he salido de situaciones adversas difíciles en mi vida y hemos construido proyectos políticos colectivos que han sacado, con mucha humildad lo digo, a la Argentina, al menos de la condición de impunidad que vivíamos en la Argentina con respecto al terrorismo de Estado. Hemos trabajado muchísimas acciones relacionadas a la ampliación de derechos y yo creo que la Argentina, durante el gobierno de Macri, ha retrocedido en cuanto a los estándares de cumplimiento de derechos, y yo soy una persona del derecho, vos me conocés también desde mi ejercicio profesional, y yo estoy convencido que lo que verdaderamente hace falta es un nuevo debate sobre los nuevos derechos que tenemos que construir. No existe Estado de Derecho sin construir la consolidación de los derechos como herramienta de inclusión social. Si nosotros tenemos un 30% de economías formales que tienen que tener referentes como Silvia, peleando por todos lados para que reconozcan que llevan adelante una actividad esencial, es verdaderamente una carencia de derechos. Me quedan unos minutos para esta primera pausa que ya viene, Dale. pero le quiero preguntar a Oreste sobre esto que acaba de decir de Fresneda, fundar nuevos derechos, es decir, construir un futuro fundado en nuevos derechos. Ya vamos a ver cuál es la naturaleza de esos nuevos derechos. El kirchnerismo empoderó objetivamente a los sectores más postergados. Eso es una verdad histórica. Y que hay que ampliar los derechos, estoy totalmente de acuerdo. Y al empoderarlo requiere eso que se sustancie en un cuerpo definido. Significa que le da oportunidad, levanta la igualdad de oportunidades de los más oprimidos. Acá hay una verdad, para mí, objetiva. El 40%, 50% de nuestros compatriotas están en la lona. Yo dejo de lado todas las posturas ideológicas o las preferencias para con responsabilidad ciudadana y con afecto ver cómo ayudamos los que estamos bien en este país a los que están mal. Y eso justifica, por más que te dicen gatopardista, cambia camiseta, traidor, me cago en el kirchnerismo, en el macrismo, en la señora Cristina, en Mauricio Macri. Me cago absolutamente en los dirigentes si están peleando. Hay una realidad que tenés que ser muy cínico, muy ciego para no verla. Yo recorro Córdoba y la provincia laburando en comunicación, vos lo sabés. Tenés que mirar para otro lado porque la pobreza, la decadencia y la falopa está en todas partes. Yo no puedo mirar para listo. otro lado unos minutos porque tengo que hacer la pausa. Cuando vuelva de la pausa, le voy a preguntar a Mulján que vaya pensando propuestas concretas, porque estamos en un proceso prácticamente electoral y esto forma parte del núcleo esencial de este programa. No lo podemos soslayar ni dejar de lado más allá del drama que estamos viviendo. Ya volvemos. ¡No se inunda más! ¡Nunca más me voy a pelear!
Bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Porque en el otro bloque le pregunté. E hizo una caracterización con algunos datos muy reveladores. Murjal, nuevo más, docente en actividad. Acá hay, frente a la pandemia, hay algunas respuestas de las fuerzas mayoritarias, políticas, tanto nacionales como provinciales. Olvidémonos de Cambiemos, que defienden los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, y a los trabajadores nos quieren ahí. Desde el gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todo, ha habido respuestas, pero no son respuestas de fondo. No son respuestas de fondo para realmente poder atacar este proceso de la pandemia y la crisis económica. ¿Cuáles serían las respuestas de fondo? En primer lugar, se la quiere atacar con restricciones y con las suspensiones de las clases presenciales, como si eso fuera la solución. Y la solución son más profundas. En primer lugar, para que la población pueda asistir y transitar la pandemia, tiene que tener un salario, por lo menos mínimo vital y móvil, arriba de los 60.000 pesos, para que no tenga, una vez que vuelve a su casa el trabajo, salir a trabajar. En segundo lugar, está el problema del transporte. Nos hablan de la circulación, que entonces que hay que restringir horario, que esto, aquello, que esto. Pongan más unidades, o eso le afecta a las ganancias a los señores empresarios del transporte. Entonces hay que tocar también los intereses de los empresarios y poner más unidades. Junto con eso tenemos el problema sanitario. Necesitamos la vacunación. Era el problema que estábamos charlando. No viene la vacuna. Hay que ver cómo presionamos para que se liberen las patentes y cómo presionamos a los laboratorios de acá. Y en la salud tenemos un problema. Es el tema del bajo salario que tienen los trabajadores de la salud. Todo, desde el médico al de la limpieza. Hay conflictos nacionales en los hospitales en todo el país. Hemos acudido hace pocos días, hoy a un paro acá en Córdoba y hace pocos días al triunfo de los trabajadores de la salud de Neuquén, que se rebelaron en toda la provincia con medidas que fueron heroicas y lograron el 50% de aumento. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de conseguir esas condiciones que si no es peleando. Se necesita aumento de salario para el personal de salud y en forma no precaria. En segundo lugar, el problema de la educación. Tiene que haber aumento de presupuesto en la educación. Se pasaron un año, el año pasado no invirtieron un peso, ni en condiciones para la escuela, ni en aulas, ni en infraestructuras. Se ahorraron todo el personal suplente. ¿Habla de Córdoba o del país? De Córdoba y del país. Y este año, exactamente lo mismo. El ataque que hay a la educación pública es brutal. Cierran los sendas en forma virtual. Los colegios especiales están en proceso de desaparecer. Entonces, no hay un peso. El personal de limpieza sigue siendo exactamente el mismo que teníamos en las condiciones cuando no había pandemia. Y se exige que la limpieza sea cada vez que un chico sale al recreo. Entonces, si quieren educación presencial, hay que garantizar las condiciones para que esa presencialidad se sostenga. Silvia, Barrio de Pie, usted dijo, tengo una iniciativa. Tenemos. Somos Barrios de Pie, los movimientos populares, bueno, la Unión de Trabajadores de la Economía hoy Popular. simboliza usted a Barrio de Pie. Varios. ¿Cuáles son esas iniciativas? Creo que también es bastante complejo poder hablar en un contexto de crisis mundial, de crisis sanitaria, de crisis social. Creo que todo está en crisis, lo creemos todos, lo hemos analizado. Hay una situación de máxima en esta. Está en crisis hasta inclusive en las estructuras partidarias y en los debates que se dan. Este modelo económico, este modelo productivo, esta crisis del capitalismo inclusive ha dado claras muestras que hasta acá llegamos. Digo, lo de la pandemia y el virus es evidencia de que algo está en crisis y es necesario incorporar algunos otros debates.
que este 40%, que este 2 millones de personas que estamos incorporados en la economía popular, no solamente estamos hablando de beneficiarios de planes sociales, como a veces muy mal lo hablan. Creo que este sector social que se quedó sin la posibilidad de poder acceder a un trabajo formal, se inventó un trabajo. Se inventó un trabajo y también empezó a hacer algunos planteos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los modelos productivos, que tienen que ver con hacer aportes a la economía o que tienen que ver con aportes a la participación política y empezar a reformar de una vez por todas las estructuras que han generado hasta el momento ninguna solución específica a la realidad de la vida de la gente. Y esa economía popular hizo algunos planteos, esos movimientos populares que fue parte tuvo iniciativas de armar frentes grandes para terminar con esa etapa de neoliberalismo en la Argentina, y para eso dijimos, bueno, hay que tener mucha unidad, pero esa unidad la entendimos no solamente como un concepto, sino hicimos grandes aportes a, por ejemplo, crear una ley de emergencia social que significaba aportar a esos trabajadores de la economía informal, que muchos le llaman, que son los changarines, jardineros, empleadas domésticas que se autoinventaron un trabajo, pero además fuimos generando algunos espacios de producción en los territorios como cooperativas textiles, unidades de panificación, huertas comunitarias agroecológicas que hacen aportes o que empiezan a discutir la soberanía alimentaria en la Argentina. ¿Cómo puede ser que se produzcan alimentos para 400 millones de personas y nosotros tenemos niños que no pueden consumir leche? Esos aportes tienen que ver justamente con discusiones económicas, que creemos que esa discusión viene de abajo hacia arriba, que nosotros somos parte de esa solución, porque este 40% de personas que existe hoy en la Argentina no se va a desaparecer, porque además este capitalismo no va a permitir que estas personas podamos acceder a un trabajo formal, que necesitan capacitarse. Hay una tercera generación que nosotros no hemos podido acceder a un trabajo y eso necesita inexorablemente poder incluirlos en espacios educativos, en espacios de participación. Todo eso es parte de un aporte a construir una sociedad más igualitaria. Pero ¿cómo lo hacemos? Si tenemos un sector que está empujando para que eso le vaya mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que toda la sociedad en su conjunto, esa es la reconstrucción de la Argentina que necesitamos? Fresneda, con Hacemos por Córdoba, que no sé si va a seguir llamándose así. Estamos hablando ya de política electoral, específicamente, en este segundo plano. ¿Tienen algún margen ustedes hoy, real, cierto, verosímil, creíble, y todo eso, de acercamiento, frente de todo con Hacemos por Córdoba? No. Mire, provoca la risa. No, porque es una serie de calificativos para decirte, yo creo que no. Porque estoy convencido de que... ¿Qué es Hacemos por Córdoba para usted? ¿Lo podría definir? Es una expresión que se llamó... Tiene viejos luchadores populares como Carlos Gutiérrez, que puede llegar a ocupar una Cámara de Diputados, una banca con un usted. amigo, un expreso político, un luchador, un peronista. Fue una víctima del proceso militar, sí, como usted. Lo considero un compañero. Lo que pasa es que se tienen que dar las condiciones y condiciones mutuas para que sucedan niveles de unidad y tenemos que tener un proyecto sobre la mesa. Y en ese proyecto sobre la mesa no está. Nosotros hicimos un montón de esfuerzos para lograr unidad, a distintos niveles, ¿sí? Porque se hizo una convocatoria amplia, incluso me encantaría hasta que parte de la izquierda pueda venir a discutir con nosotros. Y a discutir con nosotros esta nueva matriz que tenemos que construir en Argentina, una matriz distributiva, una matriz que debate un nuevo rol del Estado. En ese marco es que tenemos que nosotros discutir con el peronismo de Córdoba. Y digo de Córdoba porque respeto que ellos conducen el peronismo de Córdoba, por más que nosotros seamos peronistas. No caigo en esta cosa fácil de muchos compañeros del kirchnerismo dicen, ese no es el peronismo. No, sí es el peronismo, lo conducen y ojalá pudiéramos tener para este nuevo escenario claves de unidad, de debate político, pero me parece que, bueno, se dificultó. Nosotros hicimos muchos esfuerzos, desde bajar listas para no dividir al peronismo, de tratar de mostrar... Hablaba de Massa recién, porque Massa quizás es una expresión, ¿sí?, que representó mucho tiempo a José Manuel de la Sota, con quien yo me junté en su oportunidad para conversar, antes que sea Alberto, ¿sí?, con muchísimos dirigentes me he juntado para que
esta Córdoba, dijiste, justo en Córdoba, acá, ustedes, ¿qué es para vos? Hacemos por Córdoba. Y yo creo que Hacemos por Córdoba es una expresión de la mayoría de los cordobeses, sin duda, cuyo liderazgo lo lleva el gobernador y que goza de un consenso enorme en Córdoba, más allá de mis críticas que las puedo tener, sería de una necedad enorme no entender que estamos enclavados en una Córdoba cuyo electorado, ¿sí?, en muchas oportunidades se siente cómodo con ello. Recientemente, hace horas, ha desfilado todos Juntos por el Cambio. Usted no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio. Sí. Usted es un publicista independiente, Sí. podríamos decir. Ha desfilado Pero todo. han ido al pie Sí, de Macri. de Macri. Como Hay si una- Macri fuera el gran elector. Y es como... ¿Es el gran elector de ese sector No, creo que político-social? Hoy sigue siendo la primera referencia de Juntos por el Cambio. Han ido muchos amigos, clientes ahí a Altagracia, han peregrinado y se han encontrado. Él bajó algunas líneas, pero creo que hoy... ¿Él bajaba algunas Sí, líneas? era algunas líneas. Es más, hubo una autocrítica interesante que me enteré, que no puedo revelar. ¿Autocrítica? Sí, es una autocrítica respecto a funcionamiento. No lo creía capaz de la No, autocrítica, sí, porque sí. no tiene inteligencia. Sí, eso corre por cuenta suya. Yo lo respeto como expresidente. Ya le dije, a mí, yo tengo un respeto por la investidura y por las personas. Así que no adhiero, pero le cuento. Sí, pero yo creo que hoy él es una referencia hoy porque está todo indefinido. Yo no sé quién es la referencia, no sé si será él... Digo, vayan a la lucha interna. Quiere decir que no tiene No referente. creo que ¿Santo no es referente? Santo es como un bendecido por Macri para algo, pero no está nada definido. Es más, me alegro que no esté definido. Yo creo que es un momento, vuelvo al tema, este es un momento de realidad, no de especulación política. Sinceramente se lo digo. Me parece que no es Usted una... conoce a todos los Sí, autores. sí, Por pero eso le pregunté. Sí, estoy muy peleado y peleo, discuto mucho, y yo peleo mucho, soy un tipo muy jodido. Yo no tengo ninguna duda. Yo no me dependo de nadie, soy autónomo, hablo por mí, y hace 45 años que vivo de la mía, que encima está declarada y todo el mundo lo sabe. Pero hablo con todos y le digo, déjense de joder, vuelvo al tema. Pero yo no porque sea bueno, por supervivencia. Por supervivencia. Yo a mí me gustan los autos importados, yo ando en un Mini Cooper, que cada 4 meses o 3 meses pienso en venderlo porque no tiene contraste mi auto con la realidad de Córdoba. ¿Y tiene quienes se lo adquieran? ¿Eh? ¿Tiene quienes se lo adquieran a ese Mini Cooper? No, quiero decirle que yo, por sobrevivencia, quiero que se mejoren las cosas, porque la simetría distributiva es tan grande que cuánto falta para que no podamos circular. Franera dijo distribución. Sí. Habló de la distribución, un proyecto de distribución. No me carga a mí la distribución, yo no soy por el gobierno. No. O sea, el gobierno tendrá que... Socialmente más equitativa. Sí. Yo no tengo compromiso social, ¿eh? Yo les aviso, yo la admiro a ella, yo no tengo ningún compromiso social, ni milito, ni aporto socialmente. Yo produzco en No el tiene sector privado compromiso, y pero pago tiene todos mis impuestos. ¿Tiene sentimientos? Sí, totalmente, pero no es mi rol, yo soy un técnico, soy un profesional. No me pide a mí, el gobierno, los que legislan, tendrán que distribuir, tendrán que ver una nueva, pienso que hay que replantear, que se viene otro mundo, creo que el capitalismo capotó. Lo que pasa es que, aparte que el capitalismo no conozco otro sistema, el único que está funcionando es la mentira china, capitalismo económico, totalitarismo político. A lo mejor esa es la fórmula, copiémosla. Porque si alguien me habla del comunismo, dígame de qué comunismo quedó. ¿Qué comunismo fue viable? Si se quebró y se partió en 4 pedazos. Usted que recién hablaba mucho de una especie de socialismo, cuénteme dónde funciona. Él es socialista. ¿Dónde funciona? Yo le voy a decir la verdad. Usted está hablando mucho del Mini Cooper, de cómo se mueve todo. Sí. ¿Sabe cuál es el verdadero problema en esta ciudad, en este país? Que los trabajadores ganan 35.000 pesos. Que los empresarios, este gobierno no le tocó una moneda. Entonces, si queremos ir a medidas de fondo... Puede ser que sea. Discúlpeme, Perdón, puede ser que sea, discúlpeme, pero no es estoy un problema, hablando. pero no es un Estoy problema. hablando. Discúlpeme, estoy hablando. Sí. Usted me preguntó, me deja terminar de hablar. Entonces, el problema central que tiene la familia trabajadora, las familias humildes, los que trabajamos, es lo que ganamos fin de mes. Entonces, no ha habido una sola medida contra las grandes empresas, los grandes empresarios, los multinacionales, las grandes multinacionales, porque además... ¿Cómo que no? ¿No hay un impuesto a la riqueza? Congelamos las tarifas, guarda, Congelaron las tarifas. No, perdóneme. Impuesto a la riqueza, discúlpeme, no es un impuesto, es una contribución por única vez. Impuesto a la que pagamos los trabajadores del 21% todos los estoy de días. acuerdo. Los sectores populares, todos pagan el 21%.
de la comida, mientras los otros lavan dinero y se la llevaron con pala con el gobierno de Macri. Entonces, ese sector que es el castigado es el sector que necesita una respuesta por parte del gobierno y no la tiene. Porque no me diga que un salario de 22.000 pesos mínimo vital y móvil es un salario que corresponde. No hay quien gana 60.000 pesos hoy de mínimo. Entonces, las medidas concretas son aquellas medidas que ayudan a que tener un poder adquisitivo para poder transitar esta situación. Y las que no lo tienen, que tengan un IFE, o a esas empresas que tienen que parar si hay una situación de pandemia con contagio, que tengamos que ir a una nueva cuarentena, que tengan sus ATP para poder pagar los salarios de los trabajadores. ¿Y cómo lo financiamos? Esas son las medidas. ¿Y cómo lo financiamos? Usted que pide tanto y exige tanto. A las grandes empresas que sacan el dinero. ¿Qué grandes Discúlpeme. empresas? Perdón, ¿qué La grandes señorita empresas? hablaba de la hidrovía. ¿Qué grandes Son los empresas? que se han ganado millones y millones. Ha salido el cereal de la Él se Argentina. quedó en la Argentina en los 90 Por donde había favor. empresas, donde había burguesía. ¿Qué grandes empresas? Escúcheme. Quiere que lo lleve a pasear por Córdoba, por Fiat, por Renault, por Valeo. ¿Quiere ver las grandes empresas? ¿Usted qué quiere? Usted es publicista, las conoce. Sí, las conozco. Por favor. Y las defiendo y sé su crisis. Y usted me está hablando de un nivel empresario responsable de todos los males que tiene que financiar. Y los gobiernos que lo tiene- sostienen y lo defienden. Es así. ¿Hemos vuelto a toda la historia? No. La solución es sacarle la guita, es igualar para abajo. O sea, sequemos a los ricos, demos a los pobres, liquidemos las empresas y después veamos de dónde laburan. Vaya a pasear por mi barrio. ¿De qué se financia el Estado? ¿De qué se financia? De los impuestos. ¿Y quiénes son los que ponen los impuestos? ¿Solamente usted? ¿Las empresas en la Argentina no pagan impuestos? ¿Sabe de dónde sale la masa de impuestos más grande que se financia el Estado? ¿Del IVA? Sí, del IVA. Bueno. El IVA es un impuesto popular. ¿Y por qué ningún gobierno que no tocó es- el IVA? Si el IVA es tan nefasto como usted y yo sabemos, ¿por qué ningún gobierno en los últimos Porque 30 no años- no hay capaz ningún gobierno de hacer un impuesto progresivo a las ganancias. ¿Por qué será? Esto es un impuesto regresivo, Pero castiga al que qué? menos Perfecto, tiene. pero ¿por qué Es será? así. ¿Será que son perversos, son malos, no No, pagan? son Porque- capitalistas, no es Me solo. estoy Son yendo, capitalistas. nos estamos el yendo Estado. todo. Una palabra sobre el frente de todos. ¿Qué es el frente de todos? El Frente de Todos, el mayor esfuerzo de unidad y de diálogo, el nuevo diálogo que necesita la Argentina y ¿Es que estamos diálogo proponiendo. realmente? Por supuesto, y Porque muchísimo lo diálogo. caracterizan como un movimiento autoritario. Bueno, porque no conocen verdaderamente lo que es un movimiento Pero autoritario. yo tengo que hacerme Porque- eco No, de lo que no. dicen los críticos No, bueno. y transmitirlo. Sí, yo los escuché mucho, pero es parte Si lo de las escuchó, mentiras que es provocan. bueno entonces una respuesta. No, nosotros somos un movimiento democrático con una columna vertebral que es el Partido Justicialista, que tenemos banderas muy concretas y que verdaderamente estamos dispuestos a seguir convocando a poder entendernos los argentinos porque estamos convencidos, y esto es un debate que puede ser histórico, estamos convencidos que podemos gobernar con todos adentro. Creo que la pregunta era pertinente, era útil y era necesaria. Con esto, evidentemente, Perdón. tenemos... Démosle saludo a Alejandro Croce. Le damos saludos a Alejandro Croce y una pronta recuperación al gran amigo de hace 30 años, el productor de este ¿Le programa. puedo pedir un minuto? 30 minuto, segundos. 30 segundos. Le quiero dedicar un saludo a todas y todos los trabajadores. Mañana es su día. Es también a los compañeros trabajadores acá del canal y en particular al personal de salud, que sí son realmente los trabajadores que están en la primera línea. Mulcal me quitó el saludo de despedida que iba a hacer para todos los Nos trabajadores, hacemos eco de pero se lo eso. agradezco. Creo que todos nosotros lo Totalmente. compartimos, empezando por los trabajadores del canal. Feliz Hasta la día. próxima. Muchas Feliz gracias. día. Vidal Musqueira, Vidal Luzano no es una original.